Bueno, gloria a Dios. A ver, la iglesia puede decir aleluya. Amén. Bueno, pues saludarles a todos en el nombre de Jesús, decir que me siento contento, privilegiado en esta tarde de poder estar con la iglesia compartiendo un culto para la gloria del Señor. Amén. Miren, para mí saludar en el nombre de Jesús tiene un verdadero significado. Y es porque el hecho de saludarles en el nombre de Jesús quiere decir, iglesia del Señor, que no estoy aquí por casualidad, sino es porque Dios lo ha querido. Por otra parte, saludarles en el nombre de Jesús quiere decir que vengo a traer un anuncio que no es mío, que viene de Él. Por lo tanto, todo lo que pueda ocurrir aquí en esta tarde, la gloria no es para mi persona, ni el aplauso, ni tu amén, ni tu gloria a Dios, sino toda la gloria es para el Señor. Amén. Yo en esta tarde simplemente soy un utensilio y me dejo en sus manos para poder hacer bien a su pueblo. Amén. Así que yo no me entretengo más y leemos la palabra del Señor en 2 de Crónicas 20, capítulo 12, y dice: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra de nosotros. Dice: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Para entrar en contexto, aleluya, en esta tarde vamos a hablar de un rey llamado Josafat. Dice que este rey, aleluya, fue uno de los reyes más fieles en el reino de Judá. Fue un rey que confió, aleluya, en Dios, que trató de hacer la voluntad del Señor y siempre intentó agradar a Dios, hermanos, y serle fiel a Dios. Y esto, hermanos, este primer punto, este primer párrafo me hacía bien en ver, hermanos, que Josafat, pese a ser un rey que fue fiel al Señor, que otros anteriores a él, dice la Biblia, que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, pero Josafat no lo hizo. Esto, hermanos, me hablaba en que el hecho de que nosotros seamos fieles al Señor no nos va a evitar del problema. Josafat llegó un momento en su vida en el que se pone a hablar con el Señor y le dice: y no sabemos qué hacer, hay una gran fuerza que viene en contra de mí, en contra de mi pueblo, y no sabemos qué hacer, me siento perdido, no sé cómo actuar. Pero le era fiel al Señor. Y déjame decirte en esta tarde que el hecho de que vengas a la iglesia, el hecho de que seas un hijo de Dios, que le hayas entregado tu vida al Señor, que intentes mantenerte, que intentes seguir los principios establecidos, lo que la palabra de Dios nos enseña, que nos esforcemos por serle fieles al Señor, eso, iglesia, no nos va a evitar de sufrir problemas, no nos va a evitar de que tengamos que a veces pasar tribulación, de que pasemos situaciones que nosotros no comprendemos, y llegará un momento en nuestra vida en que también nos podremos ver como Josafat y podremos decir esta expresión: no sé qué hacer. Y esto fue lo que le pasó a Josafat. Aleluya. Dice que junto a Josafat se juntaron varios ejércitos, por eso dijo esta expresión. Y lo único que veía Josafat, iglesia, era la destrucción de su pueblo y también de su persona, y no encontraba salida por ninguna parte. Y miren, iglesia del Señor, en nuestra vida también hay situaciones en el día de hoy en las cuales no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decisión tenemos que tomar, no sabemos cuál es la decisión correcta, no sabemos qué hacer, iglesia, igual algunos ante problemas económicos, problemas que nos están haciendo sufrir, no sabemos qué hacer con problemas en nuestro matrimonio, no sabemos qué hacer con problemas en medio de nuestra casa, en conflictos a veces con nuestros propios hijos. Esta es la realidad de la vida y a veces no sabemos qué hacer. Nadie está preparado para recibir los problemas. ¿Quién de aquí desea recibir problemas? Ninguno. Pero a veces los problemas se presentan. Estamos en esta tierra y los problemas a veces vienen. Y a veces nos vemos en estas situaciones. Y está bien lo que estás diciendo, Jesús, pero ¿y entonces qué tenemos que hacer en esos momentos? En esos momentos que nos sentimos abrumados, que sentimos que no encontramos salida por ninguna parte, en esos momentos en los cuales no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos? En esos momentos que viene el conflicto inesperado, algo que no sabes cómo hacer frente. Pues mira, es en esos momentos de verdad, iglesia, que nos recuerda y nos hace entender algo.
¿Sabes el qué nos hace entender? Cuando vemos esos momentos de preocupación, esos momentos de impotencia, aleluya, nos recuerda nuestra posición. ¿Y sabes cuál es nuestra posición? De que somos hombres y de que Él es Dios. Nos hace recordar nuestra posición de que nosotros somos sus hijos y que solamente Él tiene el poder y que solamente a través de los recursos que Dios nos ofrece podemos hacer frente a los problemas. No es tu fuerza, no es tu conocimiento, no son los años de evangelio, no depende, aleluya, de la gente que te rodee. Realmente para hacer frente a ese problema, a ese conflicto inesperado, a esa situación en la cual no sabes cómo defenderte, la única solución es tomar los recursos de Dios. Y uno de los primeros ejemplos y una de las primeras decisiones que tomó Josafat, dice en el verso 25, dice: y Josafat se puso en pie en medio de la asamblea en la casa de Jehová. O sea que a Josafat se le presenta el problema, un problema que él no esperaba recibir y que no está preparado para hacerle frente. Y ahora cuando a Josafat le viene el problema, lo primero que hace es ponerse de pie en medio de la asamblea. O sea que hay gente delante de él, en la casa de Jehová, y no le importa decir: escuchadme lo que os digo, tengo un problema y no tengo la solución, no sé cómo hacerle frente. Y esto, hermanos, a mí me hablaba. ¿Y saben por qué? Porque a Josafat no le importó reconocer que no tenía la solución para salir del problema. Pero hay quien se mantiene en su orgullo, se mantiene en su posición y piensa que compartir su problema le va a hacer más débil, le va a hacer más vulnerable. No voy donde el pastor a decirle lo que me pasa. ¿Por qué? Porque igual muestro debilidad, igual me hace más débil. Pero déjame decirte algo, que esa no es la realidad. ¿De qué te sirve mantenerte como Agar en medio del desierto, cargando con el problema? ¿No te estás dando cuenta que te estás haciendo daño? Agar seguía en el desierto, cargando con su hijo. Y no aguantaba más, la sed le estaba dando ya fatiga, ya se encontraba perdida. Pero fíjate lo que ocurrió, que dice que cuando deja el niño a un tiro de piedra, dice: los ojos fueron abiertos y pudo saciar su sed y beber el agua. Hay quien, aleluya, carga con el problema y carga con el problema porque no es capaz de compartirlo con su hermana, no es capaz de compartirlo con el hermano. Pero ¿de qué te sirve mantenerte en tu sitio, mantener el orgullo, no querer compartir el problema y seguir pasando por el desierto? Hay veces que en medio de nuestra vida necesitamos que aparezca David. ¿De qué sirve? Allí estaban los escuadrones, el ejército de Jehová, y el gigante desafía. Y un día, y otro día, y otro día. ¿De qué sirve? Mantenían la posición, mantenían el nombre, el ejército de Jehová, pero ¿de qué sirve si el gigante sigue desafiando y no lo puedes vencer? Hasta que no apareció David y le dieron el lugar, el gigante no dejó de desafiar. Y hay veces que necesitamos compartir cierto problema, cierta adversidad con la persona que tenemos al lado, que no te hace más débil, que no te hace más vulnerable. Eso te honra. ¿Sabes por qué? Porque en medio del pueblo demuestra compañerismo, demuestra unión, demuestra que puedes contar con tu hermana, demuestra que puedes contar con el pastor. Eso es lo que consigues cuando compartes tu aflicción. Pero les voy a decir algo, y me puedo sentir libre, ¿verdad? Pues te voy a decir algo. Para poder compartir a veces los problemas y poder hacerles frente, es muy importante que en medio de la iglesia haya comunión. Y ya has venido a decirnos que no tenemos comunión. Yo a ustedes no les conozco y ustedes a mí tampoco. Es necesario que haya comunión en medio de la iglesia, porque cuando no hay comunión, ¿sabes qué es lo que hay? Confusión. Los de la Torre de Babel, ¿sabes por qué dejaron de edificar? Porque confundieron las lenguas, y como no tenían comunión, pues entonces ya dejaron de construir. Y en medio de la iglesia, si no hay comunicación, hay confusión. Por eso necesitamos la comunión en medio del pueblo, para poder compartir el problema, para poder compartir la aflicción y demostrar que somos hermanos.
Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Otro de los puntos es que dice que Josafat en el verso 29, aleluya, empieza a hablar con el Señor, y lo que hace cuando empieza a hablar con Dios es que después de reconocer que no tiene la solución, ahora empieza a conversar con Dios y empieza a hablar con Él. Y lo que hace es empezarle a recordar promesas a Dios, y le empieza a decir, dice, a causa de nuestras tribulaciones, dice, no clamaremos a ti y tú nos oirás. Y empieza a recordar diferentes promesas. Tú dijiste que este pueblo era nuestro, tú dijiste que tú nos ibas a guardar, y empieza a recordar las promesas de Dios. Y esto, hermanos, nos enseña la importancia que tiene, hermanos, el tener la palabra de Dios plasmada en nuestra vida, plasmada en nuestro corazón, la verdadera importancia que tienen las promesas que Dios nos ofrece para poder hacer frente a esos problemas que nosotros nunca estábamos esperando recibir. Y una de las cosas, iglesias, que podemos ver, Mateo 11:28, dice, vengan a mí los que estén cansados, trabajados, yo les voy a hacer descansar. ¿Y esto quién lo está diciendo? No lo está diciendo el pastor, que no lo está diciendo el hermano Jesús de Vitoria, que no. ¿Sabes quién lo está diciendo? Es el propio Señor, el que te está diciendo que estás cargado, que estás trabajado, que necesitas descansar. Yo te voy a hacer descansar. Escucha, no te va a hacer descansar el bolsillo lleno de billetes, no te va a hacer descansar una buena casa, no te va a hacer descansar los lujos, nada de eso te va a hacer descansar. Pero cuando uno va y se adentra a la presencia del Señor con su problema, con su carga, con su aflicción, cuando te arrodillas delante de Él, viene la paz de Dios a tu vida, y eso es lo que verdaderamente te hace descansar. Solo la paz de Dios ofrece tranquilidad. La paz que ofrece el mundo solamente significa ausencia de guerra y de conflicto. Muchos de ustedes, al igual que yo, habrán visto por las calles a gente que ha estado levantando carteles con esto de las guerras y multitud de cosas que ha habido, y están diciendo que quieren paz en el mundo, y están diciendo no más guerras. Pero en medio de toda esa gente puedes ver rostros enardecidos, puedes ver gente llena de odio, gente llena de rencor, y están deseando lo peor para aquellas personas, aleluya, que están con las armas matando a otra gente. Pero ¿cómo puede ser posible si son ellos los que están diciendo que quieren paz y ellos mismos no son capaces de dormir tranquilo? Porque la paz que ofrece el mundo simplemente significa ausencia de guerra y de conflicto, pero la paz que nos da Dios es una paz totalmente diferente. Es una paz, aleluya, que te hace dormir tranquilo, que te hace descansar, que venga lo que quiera, porque sé quién me acompaña, es Dios y no es ningún hombre. Aleluya. Pero es que hay más. Que estás triste, Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Que tienes miedo, vete al Salmo 91. Que te sientes preocupado, Mateo 6:25. Que estás deprimido, vete a Lamentaciones 3:55. Dice, te acercaste a mí el día que te llamé. Que te sientes desanimado, pues vámonos, 2 Corintios 4:7. Atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que te sientes solo, pues vámonos a Deuteronomio 31, dice, y Jehová va delante de ti, no te desamparará. ¿Qué importancia tiene las promesas de Dios para su pueblo? Con esto tenemos que ver y darnos cuenta la gran importancia que tiene el no faltar a un culto. Que son importantes los cultos donde se predica la palabra y poder guardarla y atesorarla en el corazón. Nos tenemos que dar cuenta del gran valor que tiene la palabra en nuestra vida. Porque ante el problema, fíjate lo que hace Josafat. No tengo soluciones, pero empiezo a recordar las promesas, las cosas que tú me has dicho, que yo debo de clamar el día de mi tribulación y tú me oirás, que es que eres tú quien me tiene que salvar, eres tú quien me tiene que librar. Ahora, ¿y quién? A veces se justifica y dice, no leo la palabra, ¿para qué? Si es que no la entiendo, ¿de qué me sirve leer a mí? ¿Y cómo puede ser que había un hombre en la Biblia que estaba leyendo la palabra y ahora Dios lo está viendo? ¿Cómo está leyendo la Biblia?
Y ahora tiene que mandar a uno de sus apóstoles, a uno de sus hijos, y tiene que aparecer Felipe en escena, y cuando lo encuentra con aquel hombre en eunuco le pregunta y le dice: oye, ¿pero entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo si alguien no me lo explica? Y después de recibir la explicación tuvo que aceptar al Señor y ser bautizado. ¿Has visto? No entendía lo que leía, pero era tan precioso lo que estaba leyendo que no podía parar ni dejar de leer. Y hay quien se justifica y dice: no leo porque no entiendo. Eso no es una justificación, porque aquí en este lugar, si no te pierdes los cultos, lo que no has entendido en casa, seguramente que a través del siervo que administre, Dios te lo vendrá aclarando aquí. Por eso no dejes de leer la palabra. Lee por la mañana, lee por la tarde, lee por la noche. La palabra de Dios es importante para que cuando venga el problema inesperado recuerdes las maravillosas promesas que Dios tiene para tu vida. Apláudele a Dios, por favor. Y ahora fíjense, ¿no? Que el rey Josafat ahora, después que recuerda las promesas y después que ha conversado con el Señor, ahora dice: hay que hacer más todavía. Voy a hacer un poquito más. Dice: porque entiendo que la solución está en el Señor. Solo Él me puede librar de esta situación. ¿Y qué tengo que hacer más? Dice: y el rey Josafat recurrió al ayuno. Y te voy a decir algo: el ayuno es un arma poderosa para resolver ese conflicto inesperado. El ayuno es la llamada de emergencia de Dios. El ayuno es decir no a la carne y sí al espíritu. Hay quien piensa que el ayuno es algo obsoleto, algo que ya está pasado, algo que lo tenían que hacer los antiguos. Pero déjame decirte algo: el ayuno es un recurso de Dios, sigue vigente y sigue siendo efectivo. Y miren, les voy a nombrar un ayuno de una mujer llamada Esther, que han escuchado de ella muchas veces. Pero fíjense que hay algo en Esther que llama la atención. Y es que a Esther también se le presenta un problema cuando quieren matar a Mardoqueo. Y ella no tiene solución para este problema. No sabe cómo defenderse ante esta situación, porque ella no tiene ningún tipo de argumento. Y ahora, para salir del problema, ¿qué es lo que hace Esther? Dice: reúne a todos los que están en Susa. Yo también lo voy a hacer con mis doncellas. Dice: y vamos a ayunar. No comáis ni bebáis por 3 días. Y después, si tengo que entrar a ver el rey, lo haré. Pero quiero que noten la escena de que es que resulta que no tiene argumentos, que no tiene cómo defenderse, que no tiene solución a ese problema, que no sabe cómo encontrar salida. Pero ante esa dificultad, ante esa adversidad, ante ese túnel sin salida, cuando dices: no tengo solución, no sé cómo salir de esto, la reina Esther recurrió al ayuno. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que al final el que quería el matar salió librado, y el que quería matarlo fue el que murió. ¿Y sabes por qué lo consiguió? Por este simple hecho: porque tomó el recurso que Dios ofrecía de ayunar, hizo la llamada de emergencia a Dios para poder salir del problema. El ayuno es un recurso que Dios nos ofrece para hacer frente a ese conflicto inesperado. Te voy a decir algo: el ayuno no es una cuestión de si usted y yo lo deseamos, sino que es algo que Dios demanda. Le preguntan los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, dice: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y perdonen la expresión, dice: ¿es que acaso puede uno estar de luto mientras está de boda con el esposo? Pero ahora fíjense la anotación, dice: pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Estaba dando por hecho que el ayuno es algo necesario en la vida del cristiano. Por eso dice: tú cuando ayunes, ya está dando por hecho, entra en tu cámara secreta, cierra tu puerta y después lava tu cara para que nadie vea lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, el Señor ya estaba dando por hecho que este recurso tan maravilloso, esta llamada de emergencia, es importante en la vida del cristiano. Por eso no debemos dejar de pasar de largo el ayuno, sino hacer uso de este maravilloso recurso que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen aleluya? Y dice que Josafat, después que ha terminado de ayunar, ahora dice: y Josafat recurre a la oración y empieza a orar y empieza a hablar con el Señor. Y orar, hermanos, significa buscar en Dios una salida. Es depender de Él para nuestra victoria. Y en medio de los problemas, en medio de ese conflicto inesperado, unir la oración y el ayuno es cordón de 3 dobleces, muy difícil de romper, iglesia del Señor. Pero claro, necesitamos hacer una oración sin reproche.
Porque a veces hablamos con el Señor, nos dirigimos a Él, oramos a Él. Y cuando oramos en medio del problema y en medio de nuestra dificultad le pedimos explicaciones a Dios. Queremos cuestionar el porqué, el resultado de las cosas que yo estoy viviendo. ¿Por qué a uno le tiene que ir mejor y a mí me tiene que ir peor? ¿Por qué se tiene que vivir bien y yo tengo que vivir peor? Y a veces cuestionamos a Dios y le preguntamos el porqué de muchos sucesos que no podemos comprender, porque nuestra mente es pequeña y no podemos comprender los planes de Dios. Y a veces oramos y hablamos con Él, no para decirle que nos ayude a solucionar el problema, sino para pedirle a Dios explicaciones de por qué tenemos que estar pasando por esta situación. Y ahora te voy a nombrar a alguien y ustedes me dirán si tenían razón o no. Hay un rey llamado Ezequías, le llaman rey reformador, hizo grandes maravillas en el pueblo, que habrán escuchado hablar de él. Y ahora resulta que después de toda la maravillosa obra, de todo el bien que hizo, ahora le llega una noticia a través del profeta, dice: prepara tu casa porque vas a morir. Y ahora pregunto, alguien que de verdad se ha sacrificado, que ha hecho todo lo que ha podido por hacer bien al Señor, que se ha esforzado por no conformarse con cosas establecidas, por no hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que ha intentado marcar la diferencia al igual que otros reyes, siendo fiel a Dios. Y ahora, ¿de qué le ha servido serle fiel a Dios si ahora de repente le dice: prepárate porque vas a morir? No le he dado tiempo tan siquiera ni a tener familia. Decirme, tenía razones para decirle a Dios por qué y preguntarle sí o no, iglesia. Tenía razones suficientes. Pero ahora, cuando se pone a orar, fíjense lo que hace. Dice: y puso su rostro a la pared y dijo: te ruego que te acuerdes que he andado en verdad y en integridad delante de ti. Tenía suficientes razones para decirle a Dios el por qué tenía que tomar esa decisión en contra de su vida, pero no lo hizo. Hizo una oración sin reproche. Y déjame decirte algo, que quien busca a Dios humilladamente no tropezará, sino que de verdad se encontrará con Él. El nombre de Dios sea glorificado. En medio de tu problema, cuando estés hablando con el Señor, haz esa oración sin reproche. No le preguntes a Dios por qué. Simplemente pídele ayuda, pídele socorro, pero no le preguntes a Dios por qué. Y ahora dice: y el rey Josafat recurrió a la adoración. Y saben, adorar a Dios significa estar activo y no pasivo ante el problema. O sea, es enfrentar el problema con valentía, es enfrentar el problema con decisión, pero siempre creyendo que Dios me da la victoria. Pero a veces tenemos la capacidad de mostrarle a Dios la necesidad, pero no tenemos la suficiente fe de creer que lo que le estamos pidiendo al Señor lo podemos recibir. En cierta ocasión dice que se le acercan dos ciegos al Señor, y cuando van donde Él le claman, y el Señor les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dicen: recibir la vista. Y ahora el Señor les dice: conforme vuestra fe sea hecho. Y aquí, hermanos, vemos un planteamiento, y es que hay dos personas que tienen una necesidad, van donde el Señor, le presentan la necesidad y le están diciendo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dicen: recibir la vista, conforme vuestra fe sea hecho. Vosotros habéis venido donde mí, me habéis presentado vuestra necesidad, pero ahora os toca a vosotros presentar y demostrar la fe que tenéis para recibir lo que a mí me estáis pidiendo. Y a veces ante el problema, iglesia del Señor, no consta solamente con decir ayúdame y ayúdame, sino creer verdaderamente que la persona con la cual estoy hablando tiene la suficiente capacidad y poder para darme la solución y poder hacer frente a ese conflicto inesperado. ¿Cuántos gritan aleluya? Y siempre que creyendo en que Dios nos va a dar la victoria. Miren, dice que había 4 leprosos en la puerta de Samaria. 4 leprosos, que no dice su nombre, simplemente nombra que eran leprosos y que estaban en la puerta de Samaria. Una gran hambre en el pueblo. ¿Qué esperanzas de vida tenían estos hombres? La enfermedad que los estaba matando y encima el hambre que no podían saciar. Ahora fijaros el problema.
Pero daros cuenta, iglesia, lo que es la decisión y creer en el poder de Dios. Estos 4 leprosos se ponen a hablar de alguna manera entre sí. Dice, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué no vamos al campamento de los sirios? Si Dios nos da la victoria, pues bien, si no, no tenemos nada que perder. En vez de quedarse en la puerta de palacio esperando la muerte, dice la Biblia que estos 4 leprosos se pusieron en pie y empezaron a caminar. ¿Sabes qué hizo el Señor? Dice, e hizo tal estruendo que los sirios tuvieron miedo. Pudieron entrar al campamento, coger la comida, coger lo que había, incluso alimentar a aquellos que no les dejaban entrar. 4 leprosos, no dice su nombre, no tienen ejércitos, no tienen armas, pero es que no se quedaron parados lamentándose, sino que se pusieron en pie y empezaron a caminar. Por eso quiero decirte que en medio del problema no te quedes parado lamentando. Ora, ayuna, adora en el nombre del Señor. Y ya para terminar dice, y el rey Josafat recurrió a la alabanza. Y en estos casos debe de hacerse con voz alta y fuerte, sacando de nuestra vida, iglesia del Señor, nuestro temor, nuestra debilidad, llenándonos del poder de Dios y recordando, iglesia, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Iglesia del Señor, ante el conflicto inesperado, recuerda, no mantengas tu orgullo. Si tienes que reconocer que no tienes capacidad para solucionar el problema, hazlo. Estoy seguro de que hay hermanos y hay hermanas que se quieren, que te aprecian, que te valoran y que van a estar dispuestos a ayudarte. Pero después de eso, acuérdate que también están las promesas de Dios que te apoyan, te respaldan. Está también el recurso del ayuno que Dios te ofrece, esa llamada de emergencia para que Dios te pueda dar fortaleza y visión para hacer frente a esa situación, a ese conflicto inesperado. Está la oración, pero no la hagas con reproche, dirígete a Dios con amor, aleluya, y con reverencia, reconociendo que Dios lo que siempre hace, aleluya, lo hace para bien. Recuerda, iglesia del Señor, la alabanza de su pueblo, Dios habita en medio de ella. Fuerte el aplauso y que Dios les bendiga mucho.